Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a entrar a un subtema el día de hoy. Así que quiero que presten mucha atención porque vamos a hablar ya de aspectos más profundos acerca de los elementos químicos. Ya hemos hablado acerca de la tabla periódica, de las generalidades, de las propiedades de la clasificación, pero ahora vamos a ver acerca de los enlaces que se forman cuando juntamos un elemento con otro, ¿correcto? Muy bien, así que vamos a iniciar la clase y el día de hoy vamos a observar o vamos a estudiar lo que concierne a enlaces químicos, ¿sí? Y nos vamos a enfocar pues también en algunos aspectos importantes como son los electrones de valencia y el diagrama de Lewis, ¿correcto? Muy bien, vamos a iniciar la clase. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. En esta oportunidad estamos agradecidos contigo porque a través de esta plataforma, Padre amado, estamos nuevamente interactuando, aprendiendo juntos, Padre Santo, para la formación de tus hijos. Te pido que los bendigas y los protejas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos comprender y entender del tema de enlaces químicos? Número uno, que existen tres tipos de enlaces químicos bien definidos y diferenciados, ¿sí? Lo segundo que debemos comprender de este tema, ¿correcto? Es que existe un diagrama de Lewis para una representación gráfica, ¿correcto? Gráfica de las uniones de los enlaces que van a haber entre un elemento y otro, ¿correcto? Y este diagrama de Lewis ha sido propuesto por este científico, ¿correcto? Para tener una noción de cómo es que se forman estos enlaces, ¿sí? Tener en cuenta también que otra parte a comprender es que los electrones de valencia se van a definir por los grupos que están asociados en la tabla periódica, ¿sí? Muy bien, son temas muy importantes que debemos comprender, son conceptos que debemos comprender. Y como la parte práctica, la parte aplicativa de que debemos entender de este tema, es que vamos a necesitar los conocimientos matemáticos para desarrollar pues los ejercicios propuestos que vamos a tener, ¿correcto? Aparte de ello, pues vamos a necesitar nuestra creatividad para poder graficar de manera muy ordenada, ¿sí? Nuestros diagramas de Lewis, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos para allá. Definamos qué son los electrones de valencia, entonces, ¿sí? Los electrones de valencia son los electrones que van a intervenir en un enlace químico, ¿sí? Ahora, nosotros ya hemos visto, y ya ustedes ya tienen una noción de qué son los electrones de valencia, ¿no? Cuando hemos estado hablando de la configuración electrónica y hemos estado hablando acerca de la tabla periódica, ¿correcto? Para definir lo que son grupos, ¿se acuerdan? Yo sé que sí se acuerdan, ¿sí? Entonces, los electrones de valencia son el número de electrones, ¿sí? ¿Sí? Son el número de electrones que coinciden con el número del grupo en el que se encuentra el elemento. Dicho de otra manera, los electrones de valencia son los últimos electrones que están, ¿ya? O son todos los electrones que están en el último nivel, ¿ya? En el último nivel, ¿sí? En el último nivel. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, tenemos al calcio, que el calcio pertenece al grupo 2A, ¿sí? Y en el último nivel tiene 2 electrones, ¿correcto? Por eso, el calcio va a tener entonces 2 electrones de valencia, ¿sí? El sodio pertenece al grupo 1A y en el último nivel solamente tiene un electrón. Entonces, el sodio tiene un electrón de valencia, ¿correcto? El magnesio pertenece al grupo 2A. Y dígame, si pertenece al grupo 2A, ¿a qué o cuántos electrones de valencia tendrá? Correcto. Va a tener entonces 2 electrones, ¿cierto? 2 electrones de valencia, ¿sí? Muy bien. Va a tener entonces 2 electrones, 2 electrones de valencia, ¿sí? O simplemente 2 electrones, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el boro
el boro tiene tres, pertenece al grupo 3A. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tendrá? Muy bien, tendrá 3 electrones de valencia, ¿cierto? Muy bien, 3 electrones de valencia, ¿correcto? Muy bien, entonces, con ello queda claro, entonces, ¿qué son los electrones de valencia? ¿Sí? Los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel, ¿sí? De la configuración electrónica que hacemos, ¿correcto? Muy bien. Vamos. Ahora, ¿qué debemos entender? Como segundo aspecto, el diagrama de Lewis, ¿correcto? El diagrama de Lewis es, o mejor dicho, consiste en abreviar la configuración electrónica de los elementos, graficando alrededor de su símbolo químico los electrones del último nivel. Y ahí les muestro yo una tabla, ¿correcto? Por grupos, ¿sí? Y es que aquí nos vamos a concentrar mucho en lo que concierne a los elementos del grupo 1A, ¿ya? Muy poco vamos a ver los elementos del grupo B, pero sí nos vamos a concentrar en el grupo A, ¿sí? Y ahí están cada uno de ellos, ¿no? Los que pertenecen al grupo 1A tienen solamente un electrón de valencia. Y en base a mi gráfico, a mi diagrama de Lewis, yo dibujo el símbolo químico, ¿correcto? El símbolo químico, y alrededor de él, en cualquier ladito, solamente le voy a colocar un electrón. Ahora, ¿cómo yo represento el electrón? Bueno, puedes representarlo por un puntito, puedes representarlo por un asterisco, y cuando veas dos, puedes representarlo por una rayita, ¿correcto? ¿Sí? Por una rayita. Es decir, por ejemplo, acá el berilio tiene 2. Entonces, si yo no quiero escribir 2 puntitos, yo le escribo una raya, así, una raya. Y esa rayita me simboliza que ahí hay un par de electrones. Y un par son, muy bien, son 2 electrones, ¿correcto? Y ahí está. Por cada grupo, ¿sí? El grupo 1A tendrá solamente un electrón de valencia. El grupo 2A, 2 electrones. El 3A, 3 electrones. El 4, y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de ellos. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de llegar a la regla del octeto. Este es otro concepto muy importante que debemos entender al estudiar enlaces químicos, ¿correcto? Ahora, la regla del octeto fue desarrollada en 1916 por los físicos químicos Lewis y Kossel de manera independiente. Sin embargo, los dos llegan a la misma conclusión. Primero, que el punto de mayor estabilidad se adquiere cuando un átomo tiene su última capa de electrones como la de los gases nobles. ¿Como la de los gases nobles, profesor? Sí, miren, octeto, ustedes ya saben que simboliza 8, ¿verdad? Y miren, todos estos elementos del grupo 1 al grupo 7A quieren ser como los gases nobles. Quieren tener sus 8 electrones en su último nivel. Quieren ser igualitos a los gases nobles. Pero para llegar a ello, ¿qué tienen que hacer? Formar enlaces. ¿Ya? Formar enlaces. Ahora, ¿cómo se forman los enlaces? En base a la regla del octeto. ¿Ya? En base a la regla del octeto. Es decir, que si un elemento que tiene 7 electrones quiere completar sus 8 electrones, ¿cuántos electrones tendrá que ganar? Un electrón, ¿verdad? Entonces, los del grupo 7A se van a tener que unir con los del grupo 1A. ¿Ya? Eso es de manera simple, ¿ya? De manera simple, es decir, un enlace de un elemento y otro, pero hay enlaces múltiples. Entonces también vamos a ver esos aspectos, ¿correcto? Muy bien, ese es el primer punto, ¿no? Para tener una mayor estabilidad en base a su relación o en base a su aspiración, entre comillas, de llegar a ser como los gases nobles, ¿correcto? Segundo, que los átomos tienen tendencia a ceder o captar electrones, ¿ya? Dicho de otra manera, ganar o perder electrones. En otros aspectos más químicos, oxidarse o reducirse, ¿sí? Para adquirir dicha configuración, ¿ya? Y esta tendencia es tanto más acusada cuanto más próximo sea el número atómico al del gas noble, ¿correcto? Muy bien. Entonces, son aspectos importantes que debemos entender en base a la regla del octeto, porque en base a esta regla, ¿sí? Vamos a hacer nuestro diagrama de Lewis, ¿correcto? Muy bien. Ahora, existen tipos de enlaces, ¿sí? Existen tipos de enlaces químicos.
Y el primer enlace que vamos a ver es el enlace covalente, ¿ya? Y si bien es cierto la definición está bajito, es porque el enlace covalente tiene dos aspectos importantes. ¿Pero qué es el enlace covalente? El enlace covalente es la fuerza de atracción electrostática que mantiene unidos a átomos que comparten mutuamente uno o más pares de electrones, ¿ya? Y como les dije, el enlace covalente es muy peculiar. Se divide en dos aspectos. Enlace covalente apolar, que es cuando los átomos están compartiendo equitativamente los electrones de enlace, ¿sí? Y participan átomos del mismo elemento no metálico, con igual electronegatividad, ¿ya? Ahí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, el cloro se une con otro cloro y forman un enlace covalente apolar, ¿sí? Forman un enlace covalente apolar, ¿no? Y ahí está, compartiendo cada uno sus electrones, ¿no? Y como los dos son electronegativos, ahí hay una fuerza equitativa, ¿correcto? Están compartiendo equitativamente. Ni para ti ni para mí, dice el cloro, ¿no? Equitativo. Luego tenemos el enlace covalente polar. Y esto sucede cuando los electrones enlazantes no son compartidos, ¿sí? De forma equitativa por los átomos, ¿sí? Participan elementos diferentes, generalmente no metálicos, ¿ya? Como lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí van a haber presencia de cargas parciales, ¿ya? Por eso se le llama enlace covalente polar, ¿sí? Polar, ¿sí? Polar significan polos, polo positivo y polo negativo. Pero estas cargas no son totales, ¿sí? No son totales, son cargas parciales, ¿correcto? Son cargas parciales. Muy bien. Vamos con otros dos enlaces más. Tenemos al enlace iónico. Y el enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática entre iones de cargas opuestas, ¿correcto? Y aquí participan metales y no metales, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, miren, ahí hay una separación completa ya, ¿no? Aquí, ¿quién gana? Quien es más electronegativo, ¿correcto? Aquí gana el más electronegativo. Y ahí se hace una especie de perita, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el enlace metálico también. Y el enlace metálico, ¿sí? Es el enlace entre los núcleos atómicos y un mar de electrones deslocalizados, ¿ya? ¿De quiénes? De los metales entre sí, ¿correcto? Es decir, que aquí van a intervenir dos metales, ¿sí? Por eso se le llama enlace metálico. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta primera sesión con respecto a enlaces químicos. Ya la próxima semana vamos a ver aspectos más profundos acerca de ello. Así que repasen esto, ¿sí? Repasen también lo de tabla periódica porque nos va a servir mucho, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.